Lo que voy a contarles pasó un día que parecía normal, pero terminó marcando para siempre la vida de una familia que, a simple vista, parecía común. Estoy compartiendo esta historia porque me tocó conocerla a fondo, entender las emociones que la atravesaron y cómo, a pesar del dolor, hubo una chispa de esperanza que nadie esperaba. Todo comenzó una mañana de sábado. Amanda, una mujer que había sacrificado mucho para dedicarse a su familia, se levantó con la misma rutina diaria, pero con un peso apenas visible en el rostro. No era solo cansancio físico, era algo más profundo, un cansancio del alma que no había expresado con nadie. Amanda había dejado su trabajo años atrás, presionada por su marido Zach, quien no veía con buenos ojos que ella siguiera trabajando. Él quería que ella se encargara exclusivamente de Samantha, su hija, mientras él se concentraba en su carrera. Al principio, Amanda lo aceptó con la esperanza de que al final todo fuera por el bien de la familia. Pero el paso del tiempo le mostró cómo, en realidad, ella se estaba diluyendo como persona. Durante esos años, su mundo se redujo a las paredes de su casa, al colegio de Samantha, a la cena que nunca parecía suficientemente buena y a las discusiones con Zach que la dejaban más pequeña cada vez. Zach, sin darse cuenta o quizás sin importarle, minimizaba su esfuerzo, incluso delante de Samantha, quien poco a poco absorbió esa indiferencia hacia su madre. Ese día, Amanda se levantó temprano para preparar un desayuno especial. Sabía que era el cumpleaños de Samantha y, aunque la relación entre ellas estaba fría, quería intentarlo un poco más. Preparó panqueques, café y el jugo favorito de Samantha con la esperanza de que al menos ese gesto despertara algo de cariño. Samantha, ya casi adulta, había cambiado mucho. Había crecido siendo una joven exitosa en su trabajo, con aspiraciones y un mundo propio, pero sin un lugar real para su madre. Cuando Amanda entró al comedor, la mirada de Samantha fue rápida, casi distraída, como si ella estuviera en otro lugar, pensando en su teléfono o en el trabajo que la esperaba. A lo largo del desayuno, Amanda intentó contar cómo había organizado una pequeña reunión familiar para esa noche, pero Samantha apenas respondió con monosílabos, ausente, con la mente en otro lado. En un momento, quedó claro que para Samantha, Amanda era invisible. Incluso había recibido un bono en su trabajo y repartió regalos a todo el mundo en casa, excepto a su madre. Ese gesto sin palabras fue un golpe directo al corazón de Amanda. Alexandra, quien escucha esto desde fuera, confiesa que sintió que ahí se quebraba algo irremediablemente entre madre e hija. Esa mañana siguió y Amanda fue al supermercado, comprando todo lo necesario para la cena. En cada pasillo repensaba las palabras que no se atrevió a decir, las lágrimas acumuladas y esa mezcla terrible de amor y resentimiento que sentía hacia Zach y hacia Samantha. A medida que las horas pasaban, la casa se sentía más fría, menos hogareña. Zach llegó tarde, como siempre, y lo primero que hizo fue quejarse de la comida, minimizando cada esfuerzo que Amanda había hecho durante días. Cuando Samantha llegó, ni siquiera mostró emoción por la fiesta que Amanda había preparado con tanto mimo, y por primera vez ella estalló. No fue una discusión típica. Fue un choque donde salieron a la luz años de silencios, frustraciones y heridas calladas. Amanda les gritó, les dijo todo lo que acumuló en esos años. El dolor de sentirse invisible, la soledad que vivía detrás de la fachada de madre perfecta, el deseo de volver a ser ella misma y no solo un nombre en una lista de responsabilidades. Zach intentó defenderse, pero esa vez no hubo paciencia para él. Samantha, aunque no comprendía completamente, sintió un crujir dentro de ella también, como si el mundo en que había crecido se resquebrajara en pedazos. Finalmente, Amanda tomó una decisión que nadie esperaba esa noche. Empaquetó unas
cosas básicas sin hacer ruido, y salió. No les dijo a dónde iba, solo sabía que no podía seguir ahí, que necesitaba encontrarse y entender quién era fuera del peso de ser madre y esposa. Caminó sin rumbo por la ciudad hasta que amaneció, y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, sintió que respiraba de verdad. Había miedo y tristeza, pero también una chispa de coraje que la llenó. Ese día fue un punto de inflexión. Amanda no sabía a dónde ir ni cómo iba a empezar de nuevo, pero esa decisión la liberó. En el fondo, sabía que estaba dejando una parte de sí misma atrás, pero también que estaba por recuperar otra que había perdido. Nadie entendió del todo ese movimiento, ni siquiera ella misma, y hasta ahora Amanda no puede explicar con claridad cómo fue posible que de repente todo cambiara sin más, sin grandes palabras ni rencores, solo con ese silencio que marcó su nueva vida. Y así terminó ese día que comenzó como cualquier otro, pero que dejó una marca imborrable en cada uno de ellos. Nadie sabe bien qué pasará mañana, ni siquiera Amanda, pero lo cierto es que ese sábado fue el momento en que todo se rompió para poder empezar a sanar. Y muchas veces lo único que tenemos que hacer es dar ese primer paso, aunque no sepamos a dónde nos llevará. El amanecer encontró a Amanda sentada en un banco del Parque Central, con la brisa fresca acariciándole el rostro y una mezcla de nostalgia y alivio recorriéndole la piel. Los rayos tibios del sol iluminaban una ciudad que comenzaba a despertar, ajena al tormento y la esperanza que ella llevaba dentro. Mientras observaba a distancia las familias que caminaban juntas, sintió un vacío infinito, pero también una semilla germinando, la posibilidad inminente de reconstruirse. No tenía claro a dónde ir, ni qué camino tomar, pero por primera vez en años, el peso del deber había desaparecido. Sin embargo, la soledad la rodeaba como una sombra que no se alejaba, y el eco de la casa vacía resonaba en su mente. En medio de esa incertidumbre, sintió la llamada urgente de su madre, quien desde hacía semanas había notado el cansancio en Amanda y ahora intuía que algo había cambiado. Una tarde, cuando Amanda finalmente decidió visitar a su madre, Alexandra la recibió con los brazos abiertos en la casa que olía a canela y recuerdos antiguos. Allí, entre charlas pausadas y una mesa llena de tazas de té, Amanda pudo llorar sin culpa ni vergüenza. Su madre escuchó con atención cada palabra, cada suspiro, sin juzgar ni interrumpir. Fue una revelación para Amanda darse cuenta de que no estaba sola, que existían mujeres antes que ella que también habían luchado contra sus propios muros invisibles. Alexandra le habló de su juventud, de cómo la sociedad y la familia intentaron moldearla en un molde rígido y cómo ella también tuvo que romper cadenas para encontrarse. Esa tarde, el abrazo de su madre fue un refugio tibio de fuerza y comprensión, un bálsamo para su alma fracturada. Mientras tanto, en la casa de Zach y Samantha, la ausencia de Amanda generaba un vacío palpable que nadie quería reconocer. Zach se encontró enfrentando un silencio que no podía ignorar ni controlar. La casa parecía un cuerpo sin alma, y cada rincón le recordaba a Amanda y a sus últimas palabras. Intentó llamar, enviar mensajes, incluso buscarla en sus lugares habituales, pero Amanda no respondía. Samantha, por su parte, sintió una mezcla confusa de culpa y rabia. No entendía del todo por qué su madre se había ido. Pero en lo más profundo, una grieta comenzaba a abrirse en su rígido concepto de familia. Las conversaciones con su padre volvían incesantes, buscando justificarse, intentando fortalecer un muro que se estaba resquebrajando. Ambos, sin darse cuenta, iniciaban un duelo que los llevaría a confrontarse con sus propias emociones y limitaciones. En esos días de fuga y búsqueda, Amanda comenzó a explorar la ciudad desde un lugar distinto.
Visitó museos, caminó por calles antiguas, se sentó en cafeterías y observó la vida desde la distancia. Cada experiencia, aunque sencilla, era un paso hacia su redescubrimiento. Descubrió que sentía placer en pequeñas cosas que había olvidado: el aroma de un libro viejo, la risa espontánea de un niño jugando, la música que resonaba en un café oculto. Lentamente comenzó a escribir en un diario, plasmando sus pensamientos y emociones en un cuaderno que se convirtió en su confidente silencioso. En esas palabras encontró orden al caos interno, y una voz propia que había estado ahogada durante muchos años comenzó a alzarse. La incertidumbre de Amanda se mezclaba con un miedo constante. ¿Sería capaz de sostenerse sola? ¿Cómo le explicarían a Samantha y a Zach que no volvería a ser la Amanda de antes? ¿Podría rehacer su vida sin perder el vínculo con su hija? Estas preguntas la desvelaban, pero no la paralizaban. En su interior, un fuego creciente la impulsaba a no regresar a la vida que la había consumido. Sabía que el camino sería difícil, lleno de obstáculos, y que la soledad podía ser una compañía dura, pero también una oportunidad. Esa convicción la fortalecía en las noches largas, cuando la nostalgia y el cansancio amenazaban con vencerla. Un día, mientras conversaba con Alexandra por teléfono, su madre le sugirió que buscara ayuda profesional para entender y procesar lo que estaba viviendo. Amanda aceptó la idea con cierta resistencia, pero necesitaba un faro que la guiara en esa tormenta emocional. En la primera sesión, la terapeuta escuchó su historia sin prisa, con mirada compasiva, y le propuso ejercicios para trabajar su autoestima y establecer límites sanos. Poco a poco, las sesiones se convirtieron en un espacio seguro donde Amanda aprendió a poner palabras a su dolor y a reconocer su valor. Cada encuentro le devolvía un poco más de esa mujer que el tiempo había intentado borrar. Mientras tanto, en el trabajo, Samantha comenzó a enfrentar tensiones por su actitud distante y fría. Algunos compañeros notaron su desconcentración y falta de entusiasmo. En sus momentos de soledad, la joven empezó a cuestionar la relación con su madre, enfrentándose a sentimientos contradictorios: el orgullo por sus logros profesionales y el vacío emocional que su indiferencia hacia Amanda no lograba llenar. Sin embargo, no sabía cómo acercarse, estaba atrapada en un muro de orgullo y miedo a la vulnerabilidad. Cada vez que pensaba en Amanda, la culpa y el resentimiento se entremezclaban, enredándola en un laberinto del que parecía no encontrar salida. Por su parte, Zach, en medio de su arrogancia y frustración, comenzó a sentir que la ausencia de Amanda había desarmado la estructura que creía inquebrantable. Su control se deslizaba entre sus manos y la máscara de indiferencia estaba cada vez más agrietada. En sus momentos de soledad, cuestionaba su comportamiento, aunque con resistencia, y se preguntaba si había subestimado el peso de sus palabras y acciones. Sin embargo, la negación y el orgullo seguían siendo barreras para un verdadero arrepentimiento. Él representaba ese muro difícil de derribar que Amanda debía enfrentar para poder avanzar. En una reunión inesperada en un café local, Amanda se encontró con una vieja amiga de la universidad, Lucía, que también había pasado por un proceso de transformación personal. Lucía la recibió con entusiasmo y sin preguntar demasiado, ofreciéndole apoyo, y la invitó a participar en un grupo de mujeres que compartían historias de superación y empoderamiento. Sentirse parte de una comunidad le dio a Amanda un nuevo sentido de pertenencia, un lugar donde no se juzgaba su pasado ni sus decisiones. Allí escuchó relatos de mujeres que, como ella, habían decidido romper con expectativas y renacer, y esa inspiración encendió aún más su determinación. Finalmente, Amanda tomó la determinación de adquirir un pequeño apartamento donde pudiera comenzar a construir su independencia tangible.
Fue un proceso lleno de incertidumbre y desafíos, desde 1906, trámites burocráticos hasta la aceptación emocional de dar un paso definitivo hacia un futuro desconocido. Cuando firmó los papeles, sintió una mezcla de miedo y orgullo, y una sensación profunda de que allí comenzaba un nuevo capítulo. No solo estaba construyendo un espacio físico, sino también un refugio para su alma y el escenario para reinventar su vida. Cada objeto que eligió para su nuevo hogar fue símbolo de una liberación y una promesa a sí misma. Nunca más volvería a perderse. Shla. Vida en el nuevo apartamento representó para Amanda un desafío constante. Cada mueble que colocaba, cada pared que pintaba, era una declaración silenciosa de su voluntad de renacer. La soledad se sentía abrumadora en ocasiones, pero también necesaria para poder escuchar esa voz interna que durante años había sido ignorada. Amoldarse a la rutina sin la presencia de Zach y Samantha era extraño. El eco del silencio la obligaba a enfrentarse a pensamientos que ella había reprimido. Pasaba las tardes leyendo libros de filosofía, de crecimiento personal y tomando notas en su cuaderno, que ya se había convertido en un testigo fiel de su evolución. La primera llamada de Samantha después de su partida fue una mezcla de emoción y tensión contenida. Amanda contestó con cautela, sintiendo cómo se abría esa grieta en la pared que parecía tan gruesa. Samantha habló con voz temblorosa, con preguntas disfrazadas de reproches, intentando entender por qué su madre se había ido sin avisar. Amanda ni siquiera sabía cómo explicarle en ese instante. Algunos sentimientos eran demasiado complejos para ser expresados con palabras simples. La conversación terminó en silencio, pero ambas sintieron que algo había comenzado a cambiar. Fue el primer intento de tender un puente entre dos mundos distanciados por el orgullo y el dolor. Zach, mientras tanto, comenzó a recibir llamadas de amigos que notaban su estado anímico. En el trabajo, su habitual seguridad se había vuelto frágil, y los comentarios de sus colegas no lograban penetrar la coraza que él mismo se había construido. Sin embargo, en las noches solitarias, la falta de Amanda se hacía insoportable. Empezó a revisar mensajes antiguos y a preguntarse dónde falló. Su arrogancia, poco a poco, dio paso a una inquietud desconocida, aunque aún estaba lejos de pedir perdón sinceramente. No obstante, ese despertar interno sería un primer paso necesario para su propio camino de cambio. Amanda asistió a su segundo encuentro con el grupo de mujeres y en esa reunión comenzó a descubrir el poder de compartir sin máscaras. Allí escuchó historias que resonaban con la suya, relatos de mujeres que también se vieron obligadas a renunciar a sus sueños y que ahora buscaban reconstruirse desde la vulnerabilidad. En ese espacio, las lágrimas se mezclaban con la fuerza y la risa. Y Amanda pudo darse cuenta de que el dolor no la definía, sino que era parte de la transformación. Cada palabra, cada mirada de apoyo, era un recordatorio de que no estaba sola en esa batalla. Un día frío y nublado, Amanda recibió una invitación inesperada. Su madre, Alexandra, le propuso emprender juntas un viaje corto a un pueblo cercano, un lugar lleno de historia familiar y naturaleza. La idea de salir de la ciudad y romper con la rutina le pareció una oportunidad perfecta para sanar heridas y fortalecer el vínculo con quien había sido su mayor apoyo. Durante esos días, entre paseos y charlas profundas, madre e hija compartieron secretos, miedos y sueños. Alexandra confesó que siempre había visto en Amanda una luz especial y que ella nunca había dejado de creer en su capacidad de resurgir. Cada amanecer en aquel pueblo trajo consigo una sensación de paz que Amanda no sentía desde hacía años. Disfrutaba del café en la terraza, observando el horizonte mientras su mente se liberaba de cadenas invisibles. Comenzó a escribir cartas,
no para enviar, sino para expresar lo que le era difícil decir en voz alta. Entre esas escrituras hubo palabras dirigidas a Zack y a Samantha, cargadas de esperanza y también de límites firmes, para que comprendieran que su búsqueda de independencia no era un castigo, sino un acto de amor propio. En la ciudad, Samantha enfrentaba su propia batalla. El vacío dejado por la ausencia de su madre comenzaba a sentirse insoportable, pero su orgullo y miedo a la vulnerabilidad la paralizaban. En el trabajo, un proyecto importante le ofrecía el reconocimiento que siempre había anhelado, pero sus logros se sentían vacíos sin poder compartirlos verdaderamente. En medio de esa tormenta emocional, empezó a asistir a terapia por recomendación de una compañera, abriendo un espacio para confrontar sus sentimientos reprimidos. Allí comenzó a cuestionar el modelo de familia que siempre le habían presentado, dándose cuenta de que el amor no debía implicar sacrificio ni negación. Zack hizo una visita inesperada al nuevo apartamento de Amanda, impulsado más por la confusión y la nostalgia que por una verdadera búsqueda de reconciliación. La conversación entre ellos fue tensa y llena de silencios incómodos. Zack intentó justificar sus actitudes, pero Amanda, con firmeza, le dejó claro que sus palabras y acciones tenían consecuencias. La reunión terminó sin acuerdos concretos, pero dejó abierta la posibilidad de una comunicación honesta en el futuro. Para Amanda, ese encuentro fue un ejercicio de poder personal, de establecer límites sin renunciar a la empatía. De regreso en el grupo de mujeres, Amanda comenzó a liderar pequeñas actividades, compartiendo su experiencia y motivando a otras a dar el paso hacia su independencia. Su transformación personal se reflejaba en la confianza con que hablaba y actuaba. Además, el grupo organizó un evento de arte para visibilizar las historias de mujeres que, como ellas, luchaban por romper sus cadenas. Amanda participó activamente, exponiendo parte de sus escritos y compartiendo su testimonio, lo que causó un impacto positivo en la comunidad. Fue la primera vez en mucho tiempo que sintió que su voz tenía peso y resonancia. En una celebración simbólica, Amanda reunió a sus nuevas amigas en su apartamento para brindar por sus logros y por el futuro. Los corazones vulnerables de cada mujer se entrelazaron en un abrazo colectivo lleno de promesas y sororidad. Esa noche no solo se festejaba el presente, sino la esperanza de muchos nuevos comienzos que, aunque inciertos, estaban cargados de valentía y determinación. Al cerrar la puerta de ese día, Amanda supo que jamás volvería a perderse a sí misma y que, pase lo que pase, su poder interno sería su escudo y su faro en la oscuridad. La mañana siguiente amaneció con una luz suave que se colaba por las ventanas del apartamento de Amanda. Ella se despertó con una sensación nueva, una mezcla de calma y determinación que no había experimentado en años. Después de la última celebración con sus amigas, sintió que estaba realmente en un punto de inflexión. Sin embargo, la serenidad fue interrumpida por un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Samantha. Amanda dudó un instante antes de leerlo. Las palabras eran breves, pero cargadas de emoción y preguntas. Samantha le pedía que se vieran, que quería hablar. Amanda sintió como un torbellino de emociones la invadía. Esperanza, miedo, incertidumbre. Sabía que ese encuentro podría marcar otro paso decisivo, pero también podía abrir heridas que aún no estaban completamente cerradas. Decidió aceptar, entendiendo que no podía avanzar si no enfrentaba ese vínculo imprescindible, aunque frágil. El café donde acordaron reunirse era un lugar tranquilo, con mesas sobre la acera, donde la luz filtraba los árboles cercanos. Cuando Amanda llegó, vio a Samantha esperando, nerviosa, jugueteando con el borde de su taza. Ambas mujeres se miraron con una mezcla de distancia y nostalgia.
como si el tiempo y las heridas se tradujeran en un silencio incómodo. Samantha fue la primera en hablar, intentando explicar su actitud, fría, su miedo a reconocer el dolor y la necesidad que sentía de protegerse del sufrimiento. Amanda escuchó con paciencia, reconociendo en las palabras de su hija la misma confusión y soledad que ella misma había llevado por años. Poco a poco, las conversaciones comenzaron a fluir, tímidas y sinceras, abriendo un espacio para reconstruir puentes que parecían rotos. No era un camino fácil, pero ambas sabían que era necesario para sanar. Mientras tanto, Alexandra continuaba siendo un pilar fundamental para Amanda. La relación entre madre e hija se fortalecía con cada llamada y visita, en un intercambio de consejos, anécdotas y apoyo incondicional. Alexandra veía en Amanda la expresión viva de una lucha que ella también había vivido, y le animaba a perseverar en su camino de autodescubrimiento. Juntas comenzaron a planear pequeños proyectos compartidos, desde escapadas cortas hasta clases de arte. Actividades que serían formas de reconectar no solo con el mundo, sino con la esencia creadora y libre que cada una guardaba en su interior. Amanda absorbía cada palabra, cada gesto, con gratitud y una renovada fuerza que la impulsaba a construir una vida con propósito y autenticidad. En la casa que había quedado vacía, Zach se enfrentaba a su propia realidad de manera más profunda. La ausencia de Amanda se hacía cada día más insoportable, no solo por la comodidad perdida, sino porque comenzaba a sentirse confrontado con sus propias faltas. En un intento por no hundirse en la melancolía, empezó a asistir a sesiones de un nuevo terapeuta, aunque con resistencia y escepticismo. En ese espacio comenzó a explorar los motivos detrás de su comportamiento, su orgullo e inseguridades camufladas con dureza. Las sesiones se tornaron un espejo incómodo pero necesario. Zach empezó a aceptar que la familia que había construido no era perfecta y que para reconstruirla tenía que primero reconstruirse a sí mismo. Aunque aún tenía un largo camino por delante, ese paso era crucial para cualquier posibilidad de reconciliación futura. Samantha, por su parte, atravesaba las primeras tormentas en su trabajo a raíz de una evaluación que no salió como esperaba. La presión, el desgaste emocional y las dudas sobre su propia capacidad la golpeaban con fuerza. En la terapia empezó a poner en palabras la necesidad de dejar de lado la perfección impuesta y aceptar que estaba bien tener vulnerabilidad. El proceso era lento y doloroso, pero ella se aferraba a la idea de que también merecía un espacio para sanar. Un día, al compartir con su terapeuta la historia de Amanda, Samantha comprendió que su reprimida rabia y tristeza eran también una forma de expresar amor, un amor que no sabía cómo comunicar. Esa revelación le dio una nueva perspectiva sobre la mujer que era su madre y la dinámica en la que ambos habían estado atrapadas. En el café donde Amanda solía pasar horas escribiendo y reflexionando, una tarde inesperada se cruzó con Mariana, una escritora local que coordinaba talleres literarios sobre autoconocimiento y sanación emocional. Mariana invitó a Amanda a unirse a un proyecto editorial que buscaba dar voz a mujeres que habían roto ciclos de violencia y silencios. Amanda dudó al principio, pero el impulso de compartir su historia y usar sus palabras como herramienta de transformación venció las dudas. Empezó a escribir con más frecuencia, con una voz más segura y un mensaje claro: la importancia de la valentía, la resiliencia y la sororidad. Ese compromiso se convirtió en un motor para seguir avanzando, y poco a poco su testimonio comenzó a inspirar a otras mujeres que también buscaban liberarse. Una mañana, Zach se presentó en el apartamento de Amanda sin avisar, con la intención de entregar algunos objetos personales que Amanda había dejado en la casa. La reunión fue tensa, con palabras contenidas
y miradas que decían más que los silencios. Zack intentó disculparse, pero Amanda, firme, puso límites claros sobre el respeto y la necesidad de espacio. Él entendió que el pasado no podía borrarse con un «lo siento», que había consecuencias y que la reconstrucción requería más que palabras vacías. Sin embargo, en esa breve pero intensa conversación, ambos reconocieron una verdad en común. El amor, aunque transformado, seguía allí, ahora con otras condiciones. Ese encuentro, a pesar de las heridas expuestas, abrió la posibilidad de una nueva relación basada en el respeto mutuo y la honestidad. En el proceso de integración, con el grupo de mujeres, Amanda se transformó en una líder silenciosa que motivaba con el ejemplo y la autenticidad. Organizó talleres de escritura terapéutica, charlas sobre empoderamiento y encuentros para compartir sueños y frustraciones. Cada actividad era una poción de fuerza y esperanza, y Amanda se sentía cada vez más enraizada en ese círculo que era a la vez familia elegida y refugio seguro. En uno de esos encuentros surgió la idea de crear una biblioteca comunitaria, un espacio físico para historias como la suya y la de tantas otras. Amanda abrazó con entusiasmo el proyecto, viendo en él la posibilidad de dejar una huella tangible y permanente en su comunidad. La carta que Amanda escribió para Samantha, aunque nunca fue enviada, se convirtió en un ritual personal. En ella volcaba sus emociones más profundas, sus deseos, sus límites y, sobre todo, su amor incondicional, libre de reproches y expectativas. Esa carta era un puente invisible, una manera de comunicar lo que el tiempo y las palabras cotidianas no habían conseguido. En la lectura diaria de esas páginas, Amanda encontraba paz y claridad, y entendía que el proceso de reconstrucción implicaba, inevitablemente, dejar ir aquello que ya no servía y abrazar lo nuevo con esperanza y valentía. Finalmente, un domingo luminoso, Amanda organizó una pequeña reunión en su apartamento, invitando a su madre, algunas amigas del grupo y a Mariana. La casa se llenó de risas, música y conversaciones profundas, celebrando no solo la vida, sino también la pérdida y la transformación. Alexandra y Amanda compartieron miradas cómplices y silencios llenos de amor, mientras las demás mujeres reconocían en Amanda a una líder genuina, un faro para todas ellas. Proyectos futuros, sueños compartidos y promesas de seguir avanzando marcaron ese día. Amanda sabía que todavía quedaba mucho por sanar, pero también estaba segura de que nunca más caminaría sola. Su nueva vida comenzaba a tomar forma, sólida y luminosa, el fruto de la valentía de una mujer que decidió finalmente ser dueña de su propia historia. La llamada inesperada de Samantha agitó el corazón de Amanda más de lo que quiso admitir. Esa tarde, en el café donde acordaron encontrarse, las miradas se cruzaron con una mezcla de nostalgia y distancia, como si los años de silencio hubieran creado un abismo difícil de salvar. Samantha tomó la palabra con torpeza, explicando sus miedos y su manera equivocada de protegerse del daño. Amanda escuchó, sin interrupciones, reconociendo en las palabras de su hija aquel mismo dolor que había soportado silenciosamente durante años. Cada frase abrió grietas en el muro de orgullo que ambas habían levantado para esconder su vulnerabilidad. Hablaron de frustraciones, de reproches guardados y también de esperanza. Fue la primera vez que el puente entre madre e hija comenzó a construirse desde la honestidad y la necesidad sincera de sanar. El café se volvió testigo de una conversación que, sin grandes gestos, cambió sus vidas para siempre. El apoyo incondicional de Alexandra fue el ancla que Amanda necesitaba para no naufragar en la incertidumbre. En sus encuentros, la casa impregnada de aroma a canela se convirtió en un refugio donde las heridas podían mostrarse sin miedo.
Juntas, madre e hija comenzaron a planear proyectos sencillos pero significativos. Paseos a la naturaleza, clases de pintura y escritura, pequeños actos que les permitían reconectar con su creatividad y fortalecer un vínculo que el tiempo no había logrado borrar del todo. Alexandra compartía sus propias experiencias, recordando las luchas que tuvo que enfrentar para liberarse de las expectativas sociales. Sus palabras eran una fuente constante de fortaleza que Amanda absorbía con gratitud, transformándolas en motores para su propio proceso de reconstrucción. Mientras tanto, la casa donde vivían Zach y Samantha parecía vacía y desprovista de alma, un reflejo del silencio que había comenzado a llenar sus vidas. Zach, acostumbrado al control, se encontró sin las respuestas fáciles a las que solía aferrarse. Intentó comunicarse con Amanda mediante llamadas y mensajes que quedaron sin respuesta, enfrentando una realidad que le resultaba insoportable. En medio de ese vacío, comenzó a asistir a terapia, a regañadientes, y aunque la resistencia era evidente, cada sesión escarbaba en sus conductas y actitudes con una mezcla de frustración y revelación. Se dio cuenta, lentamente y con dificultad, de que sus palabras y acciones habían dejado cicatrices profundas. Su proceso sería largo, pero había dado el primer paso hacia un posible cambio. Samantha, por su parte, enfrentaba una intensa lucha interna. Los logros profesionales que una vez la enorgullecieron ahora se sentían huecos, y la distancia emocional con su madre comenzaba a perforar su coraza. Recomendación de una amiga la llevó a la terapia, donde empezó a enfrentar la complejidad de sus sentimientos: orgullo, resentimiento, culpa y un temor que no sabía cómo expresar. En el proceso, cuestionó la definición de familia y amor que había aprendido, comprendiendo que la perfección y la indiferencia no eran sinónimos de fortaleza. Con cada sesión, fue desarmando sus defensas, aprendiendo a aceptar su vulnerabilidad como parte esencial de su humanidad y a reconocer que sanar también era un acto de valentía. En una tarde cualquiera, Amanda cruzó caminos con Lucía, su amiga de la universidad, en una pequeña librería. La reunión inesperada fue un bálsamo para el alma de Amanda, quien encontró en Lucía un espejo de su propia transformación. Lucía la invitó a unirse a un grupo de mujeres que compartían historias de superación, apoyándose mutuamente para romper esquemas y encontrar la voz propia. El sentido de pertenencia que Amanda sintió en ese círculo fue un renacer, un descubrimiento de que no estaba sola y que juntas podían ser más fuertes. Participar activamente en aquel grupo encendió en Amanda un nuevo propósito, más allá de sí misma: contribuir a una comunidad que promovía la sororidad, la empatía y el empoderamiento. La decisión de Amanda de adquirir un apartamento propio fue un acto simbólico y tangible de su independencia. Cada paso en ese proceso, desde los trámites administrativos hasta elegir qué muebles llevar, representaba una declaración silenciosa de que ya no se perdería en las sombras de otros. Al firmar los papeles, sintió una mezcla de inquietud y orgullo, una sensación profunda de responsabilidad consigo misma. Su nuevo hogar se convirtió en un santuario para su alma fracturada, un espacio donde la autocompasión y la esperanza podían coexistir. Cada objeto escogido, desde la lámpara hasta las cortinas, era una pieza del rompecabezas de su nueva identidad, una promesa renovada de que jamás se sacrificaría a sí misma sin amor y reconocimiento. El día que Zach visitó el apartamento de Amanda sin aviso, fue un punto de inflexión cargado de tensión y emociones contenidas. La conversación fue pausada, llena de silencios incómodos, pero con un matiz diferente al de encuentros pasados. Amanda, con una firmeza y serenidad nuevas, dejó claro que sus límites debían ser respetados. Zach, aún presa de emociones confusas,
Intentó disculparse por sus errores, aunque consciente de que las palabras por sí solas no bastarían para reparar el daño causado. Aquel encuentro no cerró heridas de golpe, pero abrió un sendero hacia la comunicación honesta y el respeto mutuo, pilares fundamentales para cualquier posibilidad de reconstrucción familiar en el futuro. En el grupo de mujeres, Amanda se fue convirtiendo en una líder silenciosa y respetada, guiando con el ejemplo y compartiendo su experiencia de manera genuina. Organizó talleres de escritura terapéutica y encuentros que se convirtieron en bocanadas de aire para quienes también luchaban por recuperar su voz y autonomía. El grupo decidió emprender un proyecto comunitario, la creación de una biblioteca dedicada a relatos de mujeres que habían roto ciclos de abuso y silencios. Amanda abrazó ese desafío con entusiasmo, viéndolo no solo como un espacio físico, sino como un símbolo de resistencia, memoria y esperanza que dejaría una huella profunda en su comunidad. Su voz cobraba fuerza y eco, transformándose en un faro para muchas. La carta que Amanda escribió para Samantha, aunque nunca fue enviada, se volvió un ritual secreto, un puente invisible entre ambas. En ella volcaba no solo sus sentimientos más profundos y su amor incondicional, sino también la firmeza necesaria para establecer límites sanos. Esa carta se convirtió en un refugio emocional para Amanda, un lugar donde ordenaba el caos interno y clarificaba sus deseos y esperanzas. Leer y releer aquellas palabras la ayudaba a mantenerse anclada en su proceso de sanación, recordándole que amar también significa dejar ir lo que nos suma y abrazar la transformación con valentía y serenidad. Finalmente, una tarde luminosa, Amanda reunió en su apartamento a su madre, amigas del grupo y a Mariana, la escritora que la había inspirado para usar la palabra como herramienta de cambio. La casa se llenó de risas, música y conversación profunda, celebrando no solo la vida, sino también la valentía de todas las presentes. Alexandra y Amanda compartieron miradas cómplices, símbolos mudos de amor, resistencia y esperanza. En ese encuentro florecieron proyectos, sueños compartidos y promesas de seguir avanzando juntas. Amanda supo que, aunque aún quedaban heridas por sanar, nunca más estaría sola. Su historia continuaba, hoy forjada con la fuerza de una mujer que decidió ser dueña y autora de su propia vida.